Buenas tardes a todos. Estamos comenzando este Facebook Live con nuestra masterclass inaugural del ciclo 5 años, 5 talleres en celebración de nuestro quinto aniversario, el quinto aniversario del blog Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos. Es para mí, en lo personal, y para quienes integramos el equipo de Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos, un verdadero y enorme placer poder recibirles esta tarde, noche, dependiendo del lugar en el que estemos, en nuestra casa, en el Facebook de Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos, para compartir la primera de las 5 masterclass que estaremos realizando en nuestro mes aniversario como parte de este ciclo, que es una propuesta en la que queremos aportar a la formación de todos nuestros seguidores, nuestros lectores, en el ámbito de la escritura creativa. En este sentido, bueno, comenzamos este ciclo con un escritor boliviano de gran e importante trayectoria, no solo en la literatura de su país, sino también en las letras latinoamericanas, quien además es un querido amigo de la casa, Homero Carvalho Oliva, y lo voy a presentar como corresponde. Homero Carvalho Oliva nació en Santa Ana del Beni en 1957. Ha sido docente, promotor cultural, columnista, además de escritor. En su ya larga y muy prolífica trayectoria literaria ha abordado los géneros ensayo, novela, cuento, microficción y poesía, y en todos ha tenido un enorme éxito. Ha sido además coordinador de diversas antologías de poesía, de cuento y de microficción, tanto de escritores bolivianos como de escritores latinoamericanos, compilaciones de alcance mundial, algunas de ellas disponibles también en la red. Ha promovido y ha sido un incansable divulgador de las letras de su país. Y bueno, lo más reciente además nos acompañó como co-compilador de Mosaico, microficciones sobre discapacidad, la primera publicación impulsada por Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos. Hoy Homero nos acompaña porque además él va a coordinar el taller de novela que estamos ofreciendo como parte de este ciclo que les mencionaba al principio, 5 años, 5 talleres. Este taller va a estarse desarrollando durante octubre y durante la primera quincena de noviembre. Las inscripciones están abiertas para todos los interesados. En nuestra página hay una publicación donde está el flyer y pueden preguntarnos también con relación al taller. Así que, pues, sin más preámbulos y con mucho placer, los dejo con Homero Carvalho, quien va a estar hablándoles sobre el género novela. Muchas gracias por estar con nosotros, Homero. La pantalla es toda suya. Bien, muchas gracias, querida Adriana. De verdad es un honor para mí ser parte del 5º aniversario de una página, de una revista, pues que ya ha cobrado mucho prestigio en las redes y también entre los escritores, como es Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanas. Creo que ya son cientos de miles los lectores y siguen sumando cada día. Además, una página que cada día también, cada cierto tiempo, aumentan las publicaciones de algunos de los más prestigiosos escritores de nuestro continente. Bien, gracias por la presentación y pues vamos a hablar de la novela. Y lo vamos a hacer desde mi experiencia de novelista y también, obviamente, bajo algunos parámetros académicos que siempre es importante recordarlos para reflexionar con respecto a este género
que algunos autores han señalado que es el género que lo aguanta todo, es decir, que contiene todo, contiene todos los demás géneros en ese sentido. En la novela puede haber poesía, puede haber cuento, puede haber teatro, puede haber ensayo, pero tiene que ser una historia contada. Yo llevo cerca de 40 años publicando literatura. Como lo señaló Adriana, he escrito poesía, cuento y novela. Y en estos años he llegado a la conclusión de que cuando los escritores escribimos narrativa, cuando escribimos novela, cuando escribimos cuento, nos convertimos en una especie de dioses narradores, de dioses creadores, perdón, nos convertimos en una especie de dioses creadores. Es decir, creamos todo, creamos todo. Creamos la historia, las circunstancias, el espacio, el tiempo, el argumento y los personajes. A ver, de eso vamos a hablar justamente esta tarde. De esa manera, cómo los creadores nos convertimos en una especie, los narradores nos convertimos en una especie de dioses creadores. Lo han dicho varios escritores. Vargas Llosa lo escribió en un ensayo que publicó hace muchos años sobre la obra de Gabriel García Márquez, que se titula Historia de un deicida, donde habla de que García Márquez justamente era un escritor que creaba mundos, que creaba y destruía mundos, ¿no es cierto? Antes de la famosa pelea que tuvieron entre ellos y que nunca lograron abuenarse, ¿no? Hasta que murió García Márquez, ¿no es cierto? Sin embargo, ese libro de Vargas Llosa, que creo que lo están reeditando, es un libro muy interesante para comprender el arte de la novela y el arte de un novelista. Bien, entonces, desde mi punto de vista, ¿cuáles son algunos de los tips, secretos o elementos para escribir una novela que sea buena, que sea aceptada por el público y que tenga lectores? ¿Qué es lo que queremos los escritores cuando escribimos y publicamos algo? ¿No es cierto? Cuando publicamos es porque queremos ser leídos, si no lo guardaríamos en el cajón del escritorio, ¿no es cierto? Pero cuando publicamos es porque queremos ser leídos. Y si queremos ser leídos, tenemos que tener la responsabilidad de escribir algo que sea del gusto de los lectores, que sea aceptado por nuestros lectores, es decir, que tenga calidad. Y para eso, pues, la novela tiene algunos elementos fundamentales que es bueno que los tengamos en cuenta. Yo voy a hablar de algunos, ¿no es cierto?, de estos elementos. Estoy seguro que hay otros, pero para mí los que voy a decir esta tarde creo que son algunos de los más importantes. Bien, empecemos. ¿Cómo nace una novela? ¿De dónde nace? ¿Viene con la inspiración o la inspiración tiene que hallarnos trabajando? ¿Cuál es el proceso? Pues una novela, creo yo, puede nacer de muchas maneras. ¿Cómo concebimos la idea? ¿Cómo nace la idea? Desde mi experiencia, por ejemplo, una de mis novelas, Santo Vituperio, que es una de las novelas más exitosas que tengo, va por la 9ª edición, nació cuando una noche yo miraba un noticiero, ¿no?, en la televisión, y en el mismo informaron de la muerte de una prostituta en una oscura esquina de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde yo vivo. Al principio debo reconocer que la noticia no me impactó, porque digamos, el asesinato, los asesinatos, los feminicidios son frecuentes en nuestra sociedad, pero al día siguiente desperté con esa idea en la cabeza, con la idea de esta prostituta asesinada. Y durante varios días la idea me estuvo dando vueltas en la cabeza. Yo decía un cuento, una novela, hasta que un día, caminando, de pronto la idea se resolvió en mi cabeza. Era una novela en la que la prostituta iba a hacer milagros, se iba a convertir en una santa popular. Ahí nace la idea de la novela, pero puede ser que nazca de otra manera.
Si es una novela histórica, por ejemplo, puede nacer del hecho de que ustedes han leído acerca de un personaje en libros de historia, luego lo han seguido en otros libros y de pronto ese personaje los obsesiona de tal manera que ustedes quieren contar la vida de ese personaje, la vida que no está en los libros de historia, porque en los libros de historia solamente hay fechas, lugares y nombres. Y ustedes quieren contar cómo vivía ese personaje, qué comía, qué decía, qué pensaba, sus amores, su vida íntima, ¿no es cierto? Y entonces deciden escribir una novela sobre ese personaje. Entonces, ahí el proceso incluso es diferente de ambas ideas, como lo vamos a ver un poco más adelante. Una novela también puede nacer de la lectura, puede nacer de la lectura de otras novelas, y eso no es malo por si acaso. Hay gente que cree que no, pero no me estaré copiando, no estaré plagiando. No, no, porque no se trata de que copies la idea de esa novela que estás leyendo, sino de que a lo mejor leyendo esa novela se te ocurrió otra novela. García Márquez, para volver a García Márquez, escribió Memoria de mis putas tristes después de leer La mansión de las bellas durmientes. Y él lo dice, él lo ha dicho siempre, que se inspiró, ¿no? Memoria de mis putas tristes, en esa otra novela del escritor japonés. Bien, una vez que tienes la idea, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar la idea. Y aquí viene uno de los obstáculos que se presentan muy frecuentemente en los escritores de novela, especialmente en los que están empezando a escribir su primera novela o han escrito la primera novela y no saben qué escribir con respecto a la segunda, porque creen que se han vaciado, que ya no tienen nada que decir y que todo lo dijeron en la primera novela. Ahí vienen las famosas excusas, ¿no? En primer lugar, yo he escuchado personas que de pronto me dicen, pero es que yo no tengo un buen lugar para escribir, no tengo un estudio en mi casa, no tengo un lugar donde pueda estar solo para concentrarme. Mis hijos están sobre mí permanentemente, me gritan, ¿no? Están en mi hombro. Pues para todos ellos yo les repito un consejo de Somerset Maugham, un escritor norteamericano. Él dice, bueno, si tienes todos esos problemas, pues vete al Mediterráneo, alquílate una cabaña con vista al mar, ¿no es cierto? Pones tu escritorio en la ventana para que se vea el mar muy bonito, y cuando te decidas a escribir, agarras tu escritorio, lo das la vuelta y lo pones contra la pared. Pones tu escritorio contra la pared, te sientas y escribes. Porque el proceso de escritura es eso. Eres tú y el papel. En este caso eres tú y la computadora. Es decir, de nada sirve que te vayas frente al Mediterráneo, en una cabaña, frente al mar. No. Eso es una idea romántica de la escritura. El que nace para escritor, el que desea escribir, escribe donde sea. Escribe con hijos, sin hijos, escribe en la sala de su casa, en su dormitorio. Si tiene la posibilidad de tener un estudio, pues escribe en el estudio. Es decir, el escritor escribe donde sea, en servilletas, en papeles, en el teléfono, en la agenda, donde puede. Una amiga, Sandra Concepción Velasco, dice que una vez escribió un poema en la manga de su camisa, en la manga, porque no tenía papel, no tenía dónde escribir, no tenía teléfono, todavía no había los famosos celulares. Entonces escribió, tenía un bolígrafo y escribió en la manga de su camisa. Eso es el escritor. Escribe donde tenga que escribir. ¿Ya? En primer lugar. Así que esa excusa de que no tengo dónde escribir es falsa. Es falsa. Escribe y punto. La otra excusa. ¿Qué va a decir la gente? Pero es que la novela que tengo que escribir, hay personajes que pueden parecerse a algunos familiares o a algunos amigos y se pueden ofender, Pues si tienes esa idea, es mejor que no escribas. Es mejor que te guardes las ganas de ser escritor y te dediques a otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando escribas tienes que escribir para ti mismo.
Tus personajes pueden parecerse a algunos de la vida real, pero no son los de la vida real. No son los de la vida real. Si alguien se ofende con lo que tú has escrito, es problema de él, no es problema tuyo. Tú escribe. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Pero es que me da vergüenza escribir de algunos temas. ¿Cómo voy a escribir de prostitutas? ¿Cómo voy a escribir de homosexuales? ¿Cómo voy a escribir de lesbianas? ¿Qué va a decir mi familia? Mi familia es muy conservadora. Si piensas eso, no escribas. Dedícate a otra cosa. ¿Por qué? Porque la novela exige la más absoluta libertad en el tratamiento de la historia y de los personajes. ¿Qué significa la más absoluta libertad? Que escribas sin ningún prejuicio en la cabeza. Que dejes a tus personajes hablar, que dejes a tus personajes actuar. Una vez me encontró una señora en un café después de que había escrito una de mis novelas y ella la había leído y me reprochó por qué yo decía en la novela ciertas cosas acerca de las mujeres. Y yo le digo, yo no he dicho esas cosas. Claro que lo ha dicho, está en su novela. Yo le digo, no, eso lo dice uno de mis personajes, no lo digo yo. Ah, no, pues, pero es que eso es usted, el personaje es usted. Y le digo, no, en una novela los personajes son ficticios. Y el escritor, para hacer verosímil la novela, tiene que hacer que sus personajes sean creíbles. Y mi personaje piensa así, es un machista, pero no soy yo, es el personaje. Claro, la señora no sé si me entendió, pero bueno, yo le di la explicación correcta, ¿no es cierto? Bien, entonces, olvídense de las excusas porque, como dice Honorato de Balzac, la literatura es un oficio de nalgas, es decir, de sentarse y escribir. Y más aún la novela, porque la novela es de largo aliento, es decir, exige un trabajo de semanas, de meses y hasta de años, dependiendo de la novela que vamos a encarar, depende de la novela que vamos a escribir. Bien, otra de las excusas para escribir una buena novela es que escribes el primer borrador y lo abandonas. No, 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 no. El primer borrador es una de las partes más lindas de la novela, porque es donde has metido todas las ideas que tenías en la cabeza, las has metido en bruto al primer borrador. Ahí está el carbón que puede convertirse en diamante, ahí está el carbón que puede convertirse en diamante. ¿De qué se trata ese primer borrador? De que lo trabajes, de que lo trabajes. Aumentar, quitar, corregir, buscar las palabras apropiadas. Ahí empieza el verdadero trabajo. Ahí empieza el verdadero trabajo de orfebre, de relojero, ¿no? Ahí está el producto en bruto en el primer borrador. Y ahí empieza el trabajo de orfebre, de relojero, de precisión. Cuando tú creas que tengas lista la novela, siempre es bueno que se la des a leer a alguien. Pueden ser una, dos o hasta tres personas. No es malo que tus amigos o alguien en tú confíes la lea tu novela, porque te puede ayudar. Yo siempre aconsejo que la hagas leer por un lector, es decir, no un escritor, esa es la segunda opción. La primera opción es que la lea alguien que tú conoces que es un buen lector, no un escritor, sino un buen lector. El buen lector te va a aconsejar con respecto a la novela misma, es decir, si la historia está bien contada, qué le falta a la historia, si los personajes están bien definidos, si no están definidos, etcétera, etcétera. Luego tienes que hacerla leer con un escritor. El escritor te va a aconsejar desde la parte que le corresponde, desde la parte del escritor, la estructura de la novela, el lenguaje, los capítulos, las técnicas, si hay los elementos propios de una novela o no hay. Siempre es bueno que lo hagas leer. No te pongas en el plano de que no, es que yo no quiero que me influencien. No, hoy me pasó algo bien, bien lindo. Me invitó a que visite la biblioteca de la ESIT en Santa Cruz, su director, Marcelo Vélez. Y después de que visité la biblioteca, que la están refaccionando, nos despedimos, pero él antes de despedirse me dijo, oye, Homero, ¿por qué nunca escribiste este cuento? Y yo le dije, ¿qué cuento? Y me dijo un par de cosas. Y le dije, mira, me había olvidado ese cuento, de verdad nunca lo escribí. Y le dije, ¿me puedes hacer un favor?
claro, ¿me puedes contar el cuento que yo te conté? Y me dijo, claro, y me lo contó mi cuento. Me dijo, te voy a contar tu cuento. Y me lo contó mi cuento. Bueno, entonces lo voy a escribir, porque creo que él lo mejoró el cuento. La idea del cuento la mejoró. Entonces voy a contar esa idea mejorada del cuento. Bueno, sigamos con este asunto de la novela. Cuando alguien la lea tu novela, ya sea lector o escritor, te van a dar sugerencias. Y ahí tienes que tener no solo la mente, sino el corazón abierto. ¿Por qué? Porque uno de pronto se enamora de ciertas frases, se enamora de ciertos hechos, se enamora de ciertas imágenes, que uno cree que es lo mejor de lo mejor. Pero de pronto el amigo lector te puede decir, oye, esa frase no está bien ahí, ese párrafo no está bien ahí. Y uno tiene que tener la posibilidad de aceptar sus errores para mejorar la novela. Es decir, no sirve de nada que uno diga, tratando de justificarse, es que yo puse esa frase a propósito, rechazando la sugerencia del amigo que se ha tomado el trabajo de leer tu novela. Oye, pero aquí no está claro este asunto, no lo has resuelto bien. Es que no, yo quiero que el lector quede con la intriga, pero es que el lector no queda con la intriga porque al final no se resuelve nada. No, eso es lo que quiero. Eso no hay que hacer. No hay que, es que quiero dejar al lector intrigado. No, un lector intrigado no ha tenido ninguna resolución de la novela, no le va a gustar la novela. Eh, si hay buenas sugerencias, pues hay que aceptarlas y hay que revisar todas las sugerencias que nos han dado. No tenemos que decir esa excusa, es que lo voy a dejar así, estoy muy ocupado para revisar, estoy muy ocupado, la voy a dejar así. No, eso quiere decir que no eres un escritor. Ya, tampoco es otra excusa de que, oye, sería bueno que leas, tu novela es policial, ¿por qué no lees algunos autores que manejan el género policial con mucha calidad y con mucha solvencia? No, es que no leo a nadie porque no quiero influenciarme. Eso tampoco está bien. Hay que leer, hay que leer. No existe un buen escritor si no es un buen lector. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Siendo, la única manera de ser un buen escritor es ser un buen lector. Olvídense de que no hay que leer para no sufrir influencias. Eso no es cierto. Además, mientras más lean, más rápido van a encontrar su propio estilo. Bien, eso ya, bueno, nos hemos sentado a escribir. Y ahora, ¿cómo vamos a escribir la novela? Varios novelistas, entre ellos un, un amigo mío que vino de España a dar unos talleres en el que participé, él dice que hay dos tipos de novelistas. El novelista de brújula, perdón, el escritor se llama José Ovejero, gran novelista y buen amigo. Él dice que hay dos tipos de novelistas, el novelista de brújula y el novelista de mapa. ¿Ya? También lo dicen otros, no solo José. Hay como una convención en decir esto, ¿no? Novelista de brújula y novelista de mapa. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes tienen la idea en la cabeza. El novelista de brújula tiene la idea en la cabeza, pero decide lanzarse a escribir sin investigar mucho. Es una novela de ficción, por tanto dice, no voy a investigar mucho, voy a ver qué sale en el camino. Y a medida que va avanzando la escritura, pues él va incorporando elementos a su novela. Pero eso sí, por eso es de brújula, porque sabe el norte, él sabe hacia dónde va a ir, él sabe hacia dónde va a ir. Es decir, por ejemplo, voy a viajar, vamos a hacer un ejemplo un poco muy sencillo. Voy a viajar de Santa Cruz a La Paz. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. Un día voy a agarrar mi mochila. Sé que quiero llegar a La Paz. Un día voy a agarrar mi mochila y voy a ver si me voy en tren, si me voy en flota, si me voy en avión, dónde voy a parar, en qué pueblos voy a parar en cada pueblo, o de pronto no me gusta ese pueblo y me voy esa noche o me quedo una semana en el pueblo. Ese es el novelista de brújula. Sabe dónde quiere ir, pero no sabe cómo va a ir hasta ahí. Y eso lo va a ir resolviendo a medida que escriba la novela. El novelista de mapa es el novelista organizado. Es el novelista que dice, ok, quiero ir de Santa Cruz a La Paz, pero organiza, tiene un mapa. Y en el mapa dice, voy a partir de tal lugar a tal lugar en flota, en un bus. De tal lugar a tal lugar voy a ir en tren.
de tal lugar a tal lugar me voy a ir en avión porque no hay otra posibilidad. Y de tal lugar a tal lugar me voy a ir por el río porque es la única manera de llegar. Es decir, lo hace todo organizado, tiene sus fichas. Esta manera yo la aconsejo para cuando vayan a escribir novelas que son producto de investigación, como novelas históricas, por ejemplo. Ahí tienen que trazarse un mapa. Y ahí tienen que, bueno, en los dos casos hay que hacer fichas. Fichas de los personajes, de los lugares, ¿no? Para no confundirse. Pero especialmente en las históricas es obligación del escritor hacerse un sistema de fichas, ¿no? Donde en el sistema de ficha esté, por ejemplo, las características de cada personaje, estén los lugares, las fechas, para no confundirse, ¿ya? Bien, entonces una vez que han decidido eso, tienen que decidir a ver cómo voy a narrar. ¿Cómo voy a narrar esta novela? Ok, me voy a lanzar a la aventura, ya tengo la idea, tengo el argumento y tengo algunos de los personajes. Muy bien, me voy a lanzar. Ahora, ¿cómo la narro esta novela? ¿Cómo la narro? Y hay tres maneras de narrar. Primera persona, singular plural. Tercera persona, singular plural. Y segunda persona. Fíjense ustedes que el 2019 fui jurado de un concurso de novela en Bolivia, el concurso Quipus, y obtuvo el premio una novela de un argentino, de Guillermo Ferreiro, que era narrado en segunda persona, algo muy raro, ¿no? Una voz le decía a la protagonista: usted tiene que hacer tal cosa, usted hace tal cosa, tú tienes que hacer tal cosa. Es decir, una voz le ordenaba a la persona lo que iba haciendo. Y le decía: después de que tú hagas esto, vas a hacer esto otro. Ah, tú ya hiciste eso, ahora tienes que hacer esto otro. La manera en primera persona, solamente para recordar, porque todos lo sabemos, es en yo, ¿no es cierto? Yo hice esto, yo asesiné, yo robé, yo maté, y él es él hizo tal cosa. La tercera persona es la manera más común de escribir una novela, y hay varias características en la tercera persona. Hay el narrador omnisciente, que es el narrador que lo sabe todo, conoce todo, sabe el lugar donde se va a desarrollar la historia, el tiempo, conoce a los personajes, puede describir a los personajes, puede definirlos psicológicamente. Ese es el narrador omnisciente. Pero puede ser una tercera persona también protagonista, es decir, un narrador que es protagonista de la novela, que es protagonista de la novela y que está contando lo que hizo alguien que él conoce en tercera persona. ¿Se dan cuenta? Esos son los tipos de punto de vista. Es lo que se denomina la voz narrativa, ¿ya? La voz en primera persona, ¿no? El yo es un poco más estrecha que la de tercera persona porque, claro, el yo no conoce muchas cosas de otras personas, ¿no es cierto? En cambio, la voz del narrador omnisciente nos permite más libertad porque conoce muchísimas cosas. Ahora bien, una vez que hemos hecho eso, viene la parte de la ambientación. ¿Cómo vamos a ambientar nuestra novela? ¿En qué espacio y en qué tiempo? ¿Va a ser una novela de corte urbano? ¿Va a ser de corte rural? Si es urbano, la vamos a ambientar en una ciudad, en varias ciudades, en un barrio, en un cuarto, en un hotel, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y el tiempo. El narrador en el tiempo puede situarla en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro, o jugar con los tres tiempos. Ir del pasado al futuro, del futuro al presente, es decir, depende de las características de la novela. Para decidir más rápido el tipo de persona, el tipo de voz que van a optar, yo les aconsejo que se sienten a escribir y ahí al momento que escriban la primera palabra, ustedes se van a dar cuenta si la van a narrar en primera o tercera persona. Hagan eso, siéntense y escriban y van a ver que el momento de que escriban la primera persona, algo dentro de ustedes les va a decir cómo tienen que narrarla. Y si tienen que narrarla, si es una novela urbana, si es una novela rural, el tiempo, etcétera, va a ir fluyendo, va a ir saliendo, ¿ya? Los personajes, punto fundamental de la novela. No hay novela sin personajes, ¿no es cierto? Ahí tienen que definir ustedes cómo van a ser sus personajes principales. También los personajes secundarios, pero primero ocúpense de lo primero, que son los personajes principales, los protagonistas.
A esos protagonistas tienen, o al protagonista, o a todos, tienen que darle ustedes un perfil físico, es decir, flaco, gordo, rubio, moreno, ojos verdes, ojos claros, qué sé yo. Tienen que darle un perfil físico y tienen que darle un perfil psicológico, es decir, si es un asesino, por ejemplo, es un psicópata o no es un psicópata, ¿no? ¿Por qué asesina? ¿Por qué asesina solo hombres? ¿Por qué asesina mujeres? ¿Por qué asesina niños? ¿No? Sus gustos, música, si le gustan los libros, no le gusta, el deporte, la comida, cómo viste, etcétera, etcétera. Ahí ustedes acuerden que son los dioses creadores. Están creando el ambiente, están creando el tiempo, están creando los personajes y están creando la historia de estos personajes. Hay algo que es bien importante, mis queridos amigos y amigas que me están escuchando, y es que si de pronto un personaje que ustedes lo habían pensado, lo habían ideado como un personaje secundario, empieza a ganar terreno, de pronto ese personaje secundario, a medida que ustedes escriben, ustedes se van dando cuenta que el personaje está apareciendo en más escenas de lo que ustedes habían previsto. El momento que suceda eso, no se preocupen, no se preocupen. Eso quiere decir de que ustedes están escribiendo una novela exitosa. ¿Por qué? Los personajes han cobrado vida. Sus personajes han cobrado vida. Así que no se preocupen, no digan, uy, ¿qué ha pasado? Yo no he pensado a este personaje de esta manera. No, déjenlo vivir, déjenlo vivir. Dejen que el personaje cuente su historia. Ustedes déjense llevar por el personaje, déjense llevar por esa voz interior. Y de pronto ese personaje puede cobrar más interés que el protagonista o que alguno de los personajes centrales. Y van a ver que ese personaje le va a dar el toque que necesitaba su novela. Siéntanse felices cuando eso suceda, porque quiere decir que lo han logrado, ¿ya? Otras de las características de los personajes que tienen que tener cuidado, además de las físicas y psicológicas, la manera de hablar, la manera de hablar. Hay que dotarle a los personajes de acentos diferentes, de manera de hablar diferente, porque todos hablamos de manera diferente. Todos tenemos una manera única de hablar, todos los seres humanos. Podemos hablar español, podemos hablar, digamos, con un acento determinado, ya sea el acento de cada país de uno de nosotros, pero la manera como hablamos, cómo usamos las palabras, los tipos de palabras, los seres humanos a veces repetimos ciertas palabras. Eso es algo que tenemos que tener cuidado con nuestros personajes también, de dotarle de una voz única, que no se confunda con la voz de otro personaje al interior de la novela. ¿Ya? Bien, ahora bien, ya tenemos todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, hay de estas cosas que voy a hablar, que es más la parte académica y de estructura, a veces lo hacemos de manera consciente y a veces lo hacemos de manera inconsciente. Es decir, está dentro de nosotros. Las dos cosas funcionan. Es el tema, el argumento y la trama. ¿Ya? A veces confundimos esas cosas, pero no son lo mismo. No son lo mismo. A ver, para un ejemplo concreto, un ejemplo sencillo y concreto, Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta el tema es el amor prohibido entre unos jóvenes que se enamoran, pero eran de familias enemigas, ¿no es cierto? El tema, el amor, así de sencillo. El argumento, dos jóvenes de familias enemistadas se enamoran, suceden algunas muertes entre los amigos, las familias se oponen a este amor prohibido y terminan suicidándose. Ese es el argumento. Ahora, el tercer elemento, la trama. La trama es cómo vamos a contar esto. Trama viene de tejido, ¿no es cierto? Y texto viene de textil. Tiene que ver también con el tejido. Por eso nuestro texto es una suma de lo que vamos hilando con respecto a la historia. ¿Ya? Me voy a tomar la libertad de leerles un microcuento de Max Aub, en el que se puede diferenciar claramente estos tres elementos: tema, argumento y trama. ¿Ya? No es largo, no es largo.
El micro se llama La uña de Max Au. El cementerio está cerca. La uña del meñique derecho de Pedro Pérez, enterrado ayer, empezó a crecer tan pronto como colocaron la losa. Como el féretro era de mala calidad, pidieron el ataúd más barato, la garza no tuvo dificultad para despuntar deslizándose hacia la pared de la casa. Allí serpenteó hasta la ventana del dormitorio, se metió entre el montante y la peana, resbaló por el suelo escondiéndose tras la cómoda hasta el recodo de la pared para seguir tras la mesilla de noche y subir por la orilla de cabecera de la cama. Casi de un salto atravesó la garganta de Lucía, que ni ay dijo, para tirarse hacia la de Miguel, traspasándola. Fue lo menos que pudo hacer el difunto. También es cuerno la uña. Piensen un poco en el microcuento, ¿no es cierto? Piensen en el título. El título es La uña, la uña. Ahora bien, ¿cuál sería el tema en esta pequeña historia que tiene todas las características de un cuento y de una novela? Es decir, principio, nudo y desenlace. El principio nos cuenta, ¿no es cierto?, la muerte, ¿no?, de una persona, y en el argumento ya nos va contando cómo la uña logra traspasar el ataúd de madera ordinaria hasta llegar a un dormitorio donde duermen dos personas, Lucía, ¿no?, y Miguel. Y en la última oración está el desenlace. Fue lo menos que pudo hacer el difunto. También es cuerno la uña. Es decir, había sido traicionado por su esposa. Entonces, ¿cuál es el tema? La venganza. El tema ahí es la venganza. El argumento, ya lo he dicho, la trama es cómo va escribiendo esto, cómo Max Au va escribiendo este micro. Y lo va escribiendo desde la perspectiva de la uña, ¿no es cierto? La uña es la que va tramando el relato. Nosotros vamos siguiendo el recorrido de la uña hasta llegar a la garganta de uno y luego a la garganta del otro. Esa es la manera como lo ha escrito. Esa es la manera como lo ha escrito. Esa es la trama. Vargas Llosa, en su libro Cartas a un joven novelista, hace hincapié en un elemento central que es el elemento del dato escondido. ¿Cuál es el dato escondido en este cuento que hay en toda novela y que hay en todo cuento? El dato escondido es la traición, es lo que no sabemos, es la historia dentro de la historia, es la traición. ¿Cuándo se devela la traición? En la última oración. Ahí nos damos cuenta de la traición. Bien, ahora, otro elemento central para escribir una buena novela es la verosimilitud. ¿Qué significa la verosimilitud? De que nuestros personajes y las cosas que contamos en la novela tienen que ser creíbles, tienen que ser creíbles. No podemos, si bien la literatura es ficción, es mentira, tenemos que construir situaciones, historias y personajes que sean creíbles. Es decir, que la gente pueda creer. En eso me acuerdo de un poema de Ángel González, un poeta español, que el poema se llama El lector, y más o menos dice así. Alguien se acercó al oído del lector y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras si lo que está escrito en esa novela es mentira? Y el lector dijo, lo sé que es mentira, pero lo que me hace sentir es verdad. Ahí está la verosimilitud. ¿Ya? Bien, vamos llegando al final. Y a veces lo último que se nos ocurre es el inicio. Por eso no empecé por el inicio. Porque a veces lo último que se nos ocurre al reescribir una novela es el inicio. Hay escritores que desde el principio tienen el inicio y lo escriben y les sale pues una maravilla, perfecto. Pero no todos. A otros escritores el inicio nos aparece a la mitad de la novela o nos aparece al final de la novela. Por eso empiezo diciendo que a veces lo último que se nos ocurre es cómo iniciar una novela. Voy a leer algunos inicios para que vean ustedes la importancia de un buen inicio. La importancia de un buen inicio. Un buen inicio significa que ustedes han logrado
atrapar al lector, que lo tienen del cuello, así te lo tienen del cuello y no lo sueltas. Ese es un buen inicio. Por ejemplo, 100 años de soledad, para seguir con García Márquez, que sin duda alguna yo soy de la generación que creció leyendo al boom latinoamericano y por eso todavía son mis referentes. Eso no quiere decir que no haya leído después del boom latinoamericano, por supuesto que sí. Me gusta mucho Roberto Bolaños, me gusta mucho, hay unas argentinas magníficas, Mariana Enríquez, Schweblin, ¿no? Y qué sé yo. Leí una novela magnífica que presenté en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Que es una novela de Pilar Quintana, una novelista colombiana que ganó el premio Alfaguara. Y fíjense ustedes ahí cómo ella logra mostrarnos la calidad de una novelista, porque en esta novela se trata de una historia muy trivial. Una familia, los problemas de una familia, ¿no? Infidelidad, alcoholismo, drogadicción, celos, y todo está contado desde el punto de vista de una niña. Pero cómo un hecho tan trivial como ese nos atrapa desde el primer párrafo. Es decir, porque además ella logra que la niña sea realmente la que cuente y no la escritora, sino la niña. Hay una inocencia, ¿no? Cada vez que vamos abriendo una nueva página, la inocencia de la niña, pero que al mismo tiempo se va dando cuenta de las cosas, porque los niños no son tontos, se van dando cuenta de la soledad de su madre, de la infidelidad, del alcoholismo. Es una novela magnífica, es decir, ustedes pueden escribir una magnífica obra de cualquier hecho. No es necesario que tengan el gran tema, no es necesario. No es necesario que tengan el gran argumento. Si tienen un gran argumento, mejor para ustedes, mucho mejor. Pero si no, pueden escribir sobre cualquier cosa, pero con mucho trabajo de elaboración. ¿Cómo empieza 100 años de soledad? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Listo. Con eso quedamos atrapados. ¿Por qué conocer el hielo? ¿No conocía el hielo, algo que conocemos desde siempre? No, es que no se conoce desde siempre. Este era un pueblo, ¿no? Fundado hace sí, algunos años atrás, más de 100 años atrás. Entonces, eso ya nos atrapa de entrada. O el túnel de Augusto Sábato, que dice: bastará decir que soy Juan Pablo Castelli, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está al recuerdo de todos y que ya no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Es decir, aquí empieza por el final, como en Crónica de una muerte anunciada. Se presenta el asesino, soy Juan Pablo Castelli. Yo asesiné a María Iribarne. Entonces nos va a contar qué pasó, o como los hermanos Karamazov, ¿no es cierto? Es decir, ahí está la técnica del novelista. La novela puede empezar al medio de la historia, puede empezar al final de la historia o puede empezar al principio, contando desde el principio. Eso va a depender de cada uno de ustedes y de la manera como quieran contarlo, de la trama. Esa es la trama, eso determina la trama. Y hay otros principios, a mí me gusta mucho, por ejemplo, también el inicio de la metamorfosis, creo que ese es uno de los inicios más sensacionales que he leído en mi vida, que por sí mismo es un microcuento. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertóse convertido en un monstruoso insecto. Listo. A partir de ahí el lector está atrapado y quiere saber por qué Gregorio despertó convertido en un insecto. ¿Qué pasó? ¿Va a volver Gregorio a ser un ser humano? No va a volver. Ya estás atrapado, estás atrapado. Y la única manera de salir de eso es leyendo la novela, para ver en qué acaba, para ver en qué acaba. ¿Ya? A mí me gustan este tipo de novelas. Últimamente he leído algunas novelas que no tienen historia. Me gustan las novelas con historia. Yo empecé diciendo que la novela es un género que aguanta todo, y últimamente hay novelas que no cuentan historias, sino que cuentan algunas situaciones, pero que no hay ningún conflicto. Tiene que haber conflicto. Para mí tiene que haber conflicto en la novela. Y el conflicto, ¿qué significa el conflicto? El conflicto significa
algo que va a mover la novela al interior, ¿no es cierto? Es decir, va a hacer que nosotros como novelistas nos movamos, ¿no? Tratando de explicarle al lector qué ha sucedido con el conflicto. ¿Ya? Hay novelas que tienen el conflicto en sí mismas, u otras novelas que son ellas el conflicto, ¿no es cierto? Y que han generado más ventas por esa razón. Los versos satánicos, por ejemplo, de Salman Rushdie, o Lolita, ¿no es cierto?, que por el tema generó todo un conflicto con los lectores. Pero no me refiero a eso, me refiero al conflicto interno de la novela. Los conflictos pueden ser de muchos temas, pueden ser conflictos religiosos, ¿no es cierto?, pueden ser políticos, pueden ser históricos, pueden ser un conflicto de poder, ¿no? O puede ser un conflicto con la autoridad, puede ser un conflicto familiar, puede ser un conflicto sexual, un conflicto de género, puede ser un conflicto amoroso, un conflicto social, un conflicto cultural, o también puede ser un conflicto con nosotros mismos, es decir, el yo interior, ¿no es cierto? Una novela puede narrar el conflicto interior de una persona, lo que le está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo al interior de esa persona, ¿no es cierto? Ese es el conflicto interior, que bien narrado puede dar una extraordinaria novela. ¿Por qué? Porque el conflicto se convierte en el nudo de la historia. Y por eso es importante que en la novela incluyamos un conflicto. Leí hace un par de años atrás una novela donde los protagonistas están tomando cerveza en una casa, llegan a las 6 de la mañana y se van a otra casa a seguir tomando cerveza y a las 10 de la mañana están dormidos. Y yo estaba esperando que en cualquier momento uno de ellos asesine al otro. Y no, la novela terminó ahí, de que se emborracharon y se durmieron. Es decir, bueno, yo no me gustan esas novelas, me gustan las novelas que tengan algo que contar. Yo escribí un microcuento que dice, novela moderna se llama el microcuento, ¿no? Y dice, nuestra historia de amor se parece a esas novelas modernas. Nunca hubo una historia que contar. Ese es mi microcuento. Bueno, por último, el final, ¿no es cierto? El final, es decir, ¿cómo tenemos que terminar una novela? Una novela la tenemos que terminar, si es posible, resolviendo el misterio, resolviendo el conflicto que hemos planteado a lo largo de la novela. Pueden haber dos maneras de cerrar, abierto y cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que redondeamos, le damos una solución al conflicto. Abierto, que no le hemos dado una solución al conflicto y que lo hemos dejado abierto. ¿Para qué? Para que el lector le dé el cierre. O con la posibilidad de hacer de esa novela una saga, es decir, que vengan otras novelas sobre la misma historia. ¿Ya? Una vez que han terminado la historia, ustedes pueden darse cuenta de que con los años van a ir generando lo que se denomina el estilo. Cada uno de nosotros tiene que encontrar su estilo, es decir, su manera de decir las cosas, la manera que nos diferencia del otro escritor. Los temas pueden ser los mismos: el amor, la guerra, la traición, la soledad, la muerte, pero la manera como cómo abordamos esos temas es lo que va a definir nuestro estilo. Eso es lo que va a definir nuestro estilo. Novelas románticas se han escrito desde la antigüedad. Novelas policiales hay cientos de miles de ellas. Pero la diferencia está en cómo nosotros vamos a contar ese hecho policial. Eso es lo que va a definir nuestro estilo. Bien, para cerrar, yo les aconsejo que lean algunos libros que tienen que ver con la novela, así como hay el libro de Reina María Rilke, Cartas a un joven novelista, Cartas a un joven poeta, perdón. Hay otros libros para poetas, como el de Vargas Llosa, Cartas a un joven poeta, o hay también El arte de la ficción de David Lodge, que es un libro maravilloso. A mí me ha servido de mucho para mejorar mi técnica y para mejorar mi estilo, para encontrar mi estilo. También está El arte de la novela de Milán Kundera, que también lo aconsejo. Es un libro maravilloso, lo pueden encontrar en todas las librerías porque son libros de fácil acceso. Para terminar,
quiero hacer hincapié en algunas cosas que he dicho, pero que vale la pena repetir. La única manera de ser un buen escritor es leyendo y, por supuesto, escribiendo. Nadie se hace un buen escritor si no escribe. Quiero ser escritor, pero me da flojera escribir. Ah, entonces no eres pues escritor. Quiero ser escritor y escribo todos los días. Ah, eres un escritor. Hay que tomar notas. Hay que tomar notas. Cuando se nos ocurre alguna idea, tomen nota de esa idea. Las musas tienen que encontrarnos trabajando. Tienen que encontrarnos trabajando. Cuando escriban, piensen en cada palabra de las que están escribiendo. Busquen las apropiadas. Hagan que sus personajes sean dignos de la vida que ustedes les están dando. Hagan que sus personajes sean dignos. Así sea un personaje malvado, hagan que sea digno de la maldad que ustedes le están dotando. Hagan que sea digno de esa maldad. Si es un personaje bondadoso, hagan que sea digno de la bondad que ustedes le están dotando a ese personaje. ¿Ya? Cuando corrijan, nunca olviden que siempre existe la posibilidad de mejorar el texto. Pero ojo, ojo, esto no quiere decir que se pasen la vida corrigiendo. No, no se pasen la vida corrigiendo. Cuando uno publica una novela, después descubre que hay ciertos errores. Hay escritores que no vuelven a leer más su novela una vez que esta está publicada. Hay otros como yo que las leemos. Y ahora que hay la posibilidad de las ediciones digitales, pues se puede mejorar, se puede corregir algunos errores. No estoy diciendo que cambien el contenido de la novela, no, hay errores de carácter gramatical, ortográfico, eso se los puede mejorar en una nueva edición, ¿ya? Lean todos los decálogos y consejos que encuentren acerca del arte de narrar, léanlos todos, lean todos los libros que puedan con respecto a cómo escribir en la novela. Y también lean de todo, desde la posología de los remedios. La posología de los remedios en algún momento les va a servir. En algún momento les va a servir para alguna novela. No se crean demasiado. No crean que están inventando la pólvora cuando escriban una novela. En los talleres y la gente que me ha pedido consejos, hay personas que creen que la novela que han escrito es la única en el mundo. Nadie ha escrito una novela como la de él. Nadie, nadie. Nadie, solo él ha tenido la capacidad y la genialidad de escribir sobre ese tema. Y cuando uno les dice, oye, pero eso ya lo escribieron, ese es un tema que lo han escrito tal escritor, tal otro. No, pero en Bolivia no, en Bolivia lo ha escrito fulano. Ah, ¿de verdad? De verdad, y se enojan con uno, ¿no? No, no crean que están inventando la pólvora, están escribiendo una novela. Es probable que sea una magnífica novela, pues ustedes también tienen que ser dignos de esa novela. Ustedes tienen que tener la humildad suficiente como para aceptar que han escrito una linda novela. Tienen que aceptarlo. Cuando lo hacen, acéptenlo, pero no se crean más de lo que son. ¿Ya? Después, el momento de escribir, y esto es lo más importante, el momento de escribir, olvídense de la publicación. Nunca escriban pensando en la publicación. Nunca escriban pensando en la publicación, porque se van a desesperar. Porque puede ser que el momento que terminen la novela, pensando en la publicación, la llevan a un editor y el editor se la rechaza. Puede ser que nadie quiera publicarle su novela. Se han dado casos de grandes novelistas que hasta que se murieron sus obras no fueron publicadas porque los editores no las vieron con la capacidad, con el talento suficiente como para publicar, con la calidad suficiente como para publicarlas. Y después de muertos resulta que habían sido novelas geniales, ¿no es cierto? Bueno, ahora, por ejemplo, en mi país es muy difícil conseguir editores. La mayoría de la gente publica, se autopublica, se autofinancia la publicación. Ya, entonces ahí yo les aconsejo que cuando escriban, solamente escriban, no piensen en la publicación, porque puede ser que no consigan editor o puede ser que tampoco tengan la plata para publicarla ustedes y ahí se van a desesperar, ahí se van a desesperar. Escriban porque tienen que escribir, porque tienen algo que contar, porque tienen algo que contar. La publicación va a venir después. La publicación, ocúpense primero de lo primero, que es la escritura. Y después, ocúpense de la publicación. Y por último, y para cerrar, olvídense de todo lo que les he dicho y escriban la novela como les dé la gana, como ustedes quieran. El asunto es que escriban.
Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Gracias a Leamos Cuentos y Crónicas por este espacio. Me ha gustado mucho hablar de algo que me encanta, que es la novela, que me ha deparado además grandes satisfacciones. He ganado algunos premios en mi país de novela, ¿no? Y eso me depara grandes satisfacciones. Una de mis novelas, Santo Vituperio, la más exitosa, va a ser llevada al cine, el guión ya está listo. Tenía que empezar la filmación el año pasado, justamente en el mes de marzo, pero empezó la cuarentena y pues ya sabemos que la cuarentena hizo naufragar muchos planes, los planes del director de la película, Tonchi Antezana, uno de los mejores directores de Bolivia, pues naufragó, pero ahí estamos todavía. Tonchi me ha prometido que este año empieza la filmación sí o sí. Muchísimas gracias y estoy aquí para responder las preguntas que hayan surgido de esta charla. Muchísimas gracias, Homero. Bueno, comentarle que hemos tenido muchos saludos en nuestros comentarios en Facebook. Aprovechar de saludar y de retribuir el saludo de Rafael Grillo de Cuba, de María Antonieta Barrientos de Chile, de Carla Barajas de México, de Elena Rojas de Venezuela, de Jorge Barriga y Eliana Sosa desde Bolivia, así como Sandra Concepción Velasco también desde Bolivia, de Patricia Nacelo desde Córdoba y de Ana Torres Licón también, de México. Y que nos han saludado, que han felicitado la masterclass, que han enviado muchos saludos y muchos cariños para usted, también para mí, y los agradecemos y los retribuimos con mucho cariño. Bueno, hasta el momento no hay preguntas. Por aquí Holmer Ascanio dice muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Bueno, un poco de esto y mucho más podrán compartirlo con Homero en el taller de novela que va a comenzar el 7 de octubre, va a ser todos los jueves de octubre y los 2 primeros jueves de noviembre. Los invitamos, pues por supuesto, a participar. Homero, yo quería destacar o que nos comente un poco más. Me gustó ese cierre de olvídense de todo lo que les he dicho y escriban como quieran, porque finalmente lo que importa es contar la historia. Hay ahorita toda sigue habiendo polémica con el tema de la autopublicación y pareciera que en el mundo de la alta literatura, o lo que suele llamarse la alta literatura, los escritores autopublicados no tienen cabida, aun cuando es un método de publicación que cada vez va tomando más fuerza y más auge, debido a lo que usted comentaba, de que no siempre los editores están dispuestos a aceptar las nuevas propuestas. ¿Qué opina usted de esos autores que están optando por la vía de la autopublicación para darse a conocer y para dar a conocer sus historias? Sí, creo que es un tema del que tenemos que ocuparnos los escritores, tenemos que hablar, porque obviamente pues nos atañe, ¿no? Atañe a nuestra propia producción y eso es importante. En el mundo en general y en mi país en particular, estamos yendo cada vez con más frecuencia a la publicación. ¿Por qué? Hay que buscar primero las causas. Las causas es que las editoriales se están cerrando. Antes de la pandemia en mi país, por ejemplo, ya había varias editoriales que habían cerrado. Después de la pandemia esto se multiplicó, porque sin duda alguna la cuarentena los liquidó a varios de ellos, porque no tenían dinero como para pagar a sus empleados, ¿no? Y pues tuvieron que hacerse préstamos y definitivamente quebrar. De hecho, en la ciudad donde yo vivo ya no existen editoriales que publiquen a escritores, ya no existe. Me refiero a editoriales grandes. Ahí ha surgido entonces un fenómeno, ha surgido el fenómeno de las que se denominan editoriales independientes. ¿Qué son las editoriales independientes? Son personas que tienen un pequeño capital, ¿no? O se unen con otras personas con un pequeño capital y entonces publican tirajes pequeños, ya sea de novela, cuento o poesía. ¿A qué me refiero cuando digo tirajes pequeños? Es decir,
En novela, digamos, 300 ejemplares, en cuento 200, en poesía 100 ejemplares. También se llama publicación a demanda, se llama. ¿Por qué a demanda? Porque se acaban los ejemplares y entonces hacen un nuevo tiraje, hacen una nueva edición. Y les está dando resultado, les está dando resultado. Eh, Cuando empiezan les da por lo menos para poder cubrir sus gastos, por lo menos cubren los gastos, ya sea de impresión, de diagramación, de diseño de tapa, y les permite tal vez ganar algo más, ¿no? Pero a medida que van publicando más títulos, tienen la posibilidad de ganar algo, ¿ya? En el tema de cada uno se publica la autopublicación. Es bastante complejo todavía en Bolivia y creo en el mundo, porque sin duda alguna el publicar con algún sello le da prestigio al escritor. Es decir, el escritor viene respaldado por algún sello editorial. Pero en Bolivia eso cada vez está cayendo a menos, porque las editoriales ya desde hace varios años en realidad no se ocupaban de los autores. Nos publicaban, pero no se preocupaban de nosotros. Es decir, no se preocupaban de promocionar el libro, de llevarlo a las librerías, de estar en las ferias de libros, etcétera, etcétera. Y ese era un trabajo que teníamos que hacer los propios escritores. Los propios escritores teníamos que hablar con las ferias, con los festivales, para que seamos tomados en cuenta, porque nuestras editoriales definitivamente no se movilizaban, ¿no? Y entonces, muchos han llegado a la conclusión de que si ese trabajo lo hacemos nosotros, si ese trabajo de promoción de nuestros libros lo hacíamos nosotros, pues ¿por qué tenemos que darle la ganancia a la editorial si lo podemos hacer nosotros mismos y ganar todo el dinero nosotros mismos? Claro, eso tiene una desventaja, y es la desventaja de tener el dinero inicial, el capital inicial para poder publicar el libro, que no es barato, ¿no es cierto? Más si se trata de una novela, por ejemplo, un libro de poesía puede tener 60, 50, 70 páginas, un libro de cuento igual unos 100 y pico páginas, pero una novela por lo general está arriba de las 200 páginas, y eso encarece sin duda alguna los costos, ¿no? Pero sí, yo he notado que en mi país los autores independientes autopublicados van en aumento, pero de manera así tremenda, ¿no es cierto? En la Feria del Libro del 2019 habían unos 60 escritores independientes que estuvieron presentes en la feria. En la Feria del Libro de este año, que pasó ya hace un mes, había más de 120 escritores independientes, es decir, escritores que no consiguieron editoriales y decidieron publicarse por sí mismos. Claro, eso, como tú dices, viene acompañado de un cierto prejuicio, ¿no? De que al no tener editorial, tal vez la obra no sea muy buena, ¿no? Porque, claro, nadie le ha gustado la obra, y eso no deja de ser un problema, pero que es un problema que se puede ir, digamos, resolviendo en la medida que el escritor autopublicado muestre la calidad, muestre que su obra realmente es valiosa. Muy bien. Por aquí Jorge Barriga le pregunta, ¿cuál es la importancia de las subtramas en la novela? Perfecto. Los teóricos del cuento y la novela señalan que siempre en el cuento y en la novela tiene que haber una subhistoria, una historia dentro de la historia. Y esto tiene que ver con la subtrama, es decir, la trama, ya lo hemos dicho, es la manera como el escritor cuenta la historia, cómo va enlazando las palabras, cómo va tejiendo los hechos, cómo va tejiendo las imágenes para darle al lector, digamos, una historia de calidad, darle al lector una historia de suspenso, de intriga, hacer que el lector siga leyendo, ¿no es cierto? Eso es la trama, ¿no? Y dentro de esa trama siempre es bueno poner una subtrama. Algunos novelistas como Vargas Llosa, ya lo comenté, pero no lo dije con las palabras tal vez apropiadas, hablan del dato escondido, hablan del dato escondido. El dato escondido es aquel que se sugiere, pero nunca se dice del todo. Y la subtrama tiene que sugerir, nunca tiene que exponer. Simplemente sugerir. Cosa que después de leer un capítulo, el lector quede con la duda de que hay algo más en ese capítulo que no se ha resuelto al final del mismo. Hay algo más.
hay algo más. Y eso puede resolverse en el siguiente capítulo. ¿Se dan cuenta? La subtrama ayuda a enganchar al lector. Muy bien. Bueno, una última pregunta, pero por ahí el escritor mexicano Alberto Chimal siempre recomienda, por ejemplo, y apuntando a esto de las investigaciones y de los materiales de soporte para nuestra escritura, sobre todo la escritura de novela, escribir cosas que pueden no aparecer en la novela, pero que pueden tener peso en ella. Por ejemplo, él contaba con referencia a una de sus últimas novelas, que es la novela, ahorita se me escapa el nombre, pero es una novela juvenil en la que él hace lo que él llama metafuturismo, es una novela distópica, y él decía que él había hecho incluso calendarios en los que de algún modo iba haciendo la cronología de cómo el mundo se iba deteriorando, nuestro mundo, el que conocemos, cómo se iba deteriorando hasta llegar a las condiciones en que está el mundo en el que él sitúa esta novela. Y él contaba que mucho de lo que él incluyó en esa cronología no está directamente puesto en lo que el lector tiene cuando compra el libro, pero que le sirvió como para ir teniendo una idea y poder hacer referencias a ese pasado que de algún modo determina las acciones que se desarrollan allí. Usted comentaba que con esto de los escritores de brújula y los escritores de mapa, que esto se puede hacer. ¿Cree usted que hay algunas otras estrategias o que puede ser una buena estrategia esto de tener materiales que no se incluyen en la novela, que se podan, o escribir muchas páginas para luego recortar? ¿Eso puede beneficiar la novela? ¿Cómo está eso? ¿Puede ser eso manejado, Sí, digamos? sí, Chimal tiene razón. Eso mismo sucede, le voy a dar otro ejemplo para reforzar la posición de Chimal. Los personajes. Los personajes. A veces no es necesario que el escritor ponga todas las características de los personajes en la novela. Sin embargo, el escritor tiene que tener en su cabeza todas las características del personaje. Es decir, el personaje tiene que estar completo en la mente del escritor, con todo lo que eso significa. Pero no es necesario que alguna de esas características el escritor las ponga en la novela. ¿Por qué? Porque algunas de esas características tienen que ir siendo poco a poco sugeridas o incluidas solamente si es necesario hacerlo. Pero para eso el escritor tiene que tener claramente a su personaje definido, lo tiene que tener definido. No es necesario que lo ponga todas las características del personaje, no. Con que ponga algunas características que le indiquen al lector cómo es ese personaje, está bien. Pero si la historia requiere que vaya soltando el escritor algunas otras características, pues es bueno que lo haga. A eso se refiere Chimal con la historia. Se da cuenta que a veces, cuando terminamos el primer borrador, hay muchas cosas en el borrador, ¿no es cierto? Muchas de esas cosas es necesario podarlas, es necesario quitarlas, tal vez para darle más fuerza a la misma historia, ¿no? Tal vez para darle más fuerza a la misma historia. Es verdad eso, pero eso ya tendrá que ver con el método de trabajo de cada novelista. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido una interesantísima masterclass sobre novela, un adelanto magnífico de lo que va a ser este taller, en el que, bueno, una vez más los invitamos a participar. Le reitero, Homero, nuestro agradecimiento, mi agradecimiento personal por acompañarnos esta tarde, por abrir de manera tan hermosa y tan genial nuestro ciclo de masterclass del 5 años, 5 talleres,
por acompañarnos en esta nueva aventura. Y pues evidentemente agradecer a quienes nos han acompañado hoy e invitarles para el próximo jueves 9 de septiembre a las 17 a las 19 horas de Argentina, 17 horas de México, para la masterclass sobre cuento siniestro que va a estar desarrollando la escritora mexicana Viviana Camacho, quien va a ser, por supuesto, la tallerista, la coordinadora del taller de cuento de nuestro ciclo. Una vez más, muchas gracias, que tengan un hermoso cierre de semana y un mejor fin de semana, y pues los esperamos para las próximas masterclass. Un abrazo, Homero, un abrazo a todos. Un abrazo, querida Adriana, el agradecido soy yo, y pues voy a estar atento a lo de Viviana, que me parece un tema muy lindo, lo del cuento siniestro, ¿no? Ahí voy a estar esperando sus palabras. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado, amigos y amigas que nos han acompañado. Muchas gracias por sus generosas palabras y sus comentarios. Un abrazo virtual. No dejen de leernos y de recomendar esta masterclass que queda aquí en los videos de Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos en Facebook, que será subida prontamente al canal de nuestro blog en YouTube. Y evidentemente no dejen de acompañarnos, de seguir acompañándonos en nuestras publicaciones semanales en el blog. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana.